¿Sabías que es posible alcanzar la libertad financiera mucho más rápido y mucho más agradable que con las típicas fórmulas del 200, 300 y demás cosas? La verdad es que el sueño de la libertad financiera cada vez es más popular. Hay muchas más personas que quieren dejar de trabajar para así poder ser libres y dueños de su tiempo. Y hay una forma de poder acelerar este proceso haciendo algo que te guste, algo que te agrade, y lo vamos a revisar a continuación. Primero que todo, hay que entender qué es la libertad financiera o el concepto que se le ha establecido a esto. Principalmente es poder cubrir todos tus gastos a través de ingresos pasivos que te dan tus inversiones, o sea, dinero que te llega como resultado de las inversiones que has hecho y que como consecuencia cubren todos tus gastos mensuales o anuales. Entonces, hay componentes claves en esta ecuación. Primero que todo, que tus inversiones deben generar una rentabilidad, una ganancia. Y segundo, va a depender del estilo de vida que tú quieras llevar. Mientras más altos son tus gastos, más difícil es poder lograr esta libertad financiera. Por lo tanto, el primer secreto y la primera forma de acelerar esto es manteniendo tus gastos bajos. Esto significa no estar cambiándote constantemente de casa, no estar cambiando constantemente el auto, no llenarte de responsabilidades y compromisos que van a hacer que tu mes a mes sea más costoso. Y aquí es donde tú tienes que transar, si quieres más libertad en menos tiempo o si quieres más lujo hoy día. Entonces ese sería el primer factor. Lo segundo es que para que tus inversiones te den un ingreso pasivo lo suficientemente significativo, tienes que invertir. Y mientras antes mejor. Y no solamente tienes que invertir, sino que para poder invertir tienes que generar un buen nivel de ahorro. Y la consecuencia de ese ahorro está relacionado justamente con el primer punto y es mantener tus gastos bajos. ¿Por qué? Porque en la medida que los gastos van subiendo, vas acortando tus posibilidades de poder ahorrar e invertir más. ¿Cuál es el gran error que cometen las personas? Es que a medida que sus gastos, perdón, a medida que sus ingresos aumentan, sus gastos también aumentan y por lo tanto el diferencial de ahorro se mantiene constante. Si tú tienes la convicción de que quieres tener este tiempo de libertad lo antes posible, lo que tienes que hacer es subir tus ingresos, pero mantener tus gastos lo más estables posible. Cosa que vayas aumentando la cantidad de inversiones que puedas ir haciendo y así lograr este objetivo en mucho menos tiempo. Ahora te voy a mostrar un poco una tabla de inversiones a lo largo de los años con una cierta rentabilidad para que puedas ver cuánto tiempo necesitarías para poder retirarte en función al gasto que tengas. Entonces, para ello, vamos a ver esta tablita que tengo previamente construida. Si te fijas, vamos a entender un poco cuáles son los números que están acá. Primero que todo, aquí tenemos una suposición de ingresos mensuales, de gastos mensuales y por consecuencia un ahorro mensual. Ese ahorro mensual se lleva aquí a la parte de invertir, que sería el total disponible mensual por 12 para llevarlo a un año. Estamos asumiendo que todo este ahorro tú lo inviertes durante el año. Aquí vamos a tener un valor acumulado y aquí vamos a tener una rentabilidad anual que podemos ir variando aquí según el porcentaje. Por lo tanto, el 10% de 1.200.000 serían 120.000 pesos. Y eso se va a acumular, se va a acumular a los 120 que tú tienes más el 1.200.000 que ya tenías y eso te da 1.320.000 pesos como patrimonio total, llamémoslo así. El segundo año estamos asumiendo que ganas exactamente lo mismo, gastas exactamente lo mismo y vuelves a invertir 1.200.000 pesos. Entonces ahora tendríamos lo que vienes arrastrando del año pasado más lo que acumulaste este año y a ese total se le saca un 10% de retorno y así vas a ir aumentando el capital que tienes invertido, ¿ya? Aquí esta es la forma de aplicar el interés compuesto de una manera muy simple, lineal, sencilla, sin considerar tantas variables. Me interesa mucho que entiendas el concepto, ¿ya? Y aquí hay un apartado que dice flujo anual. ¿Qué significa esto? Que de todo este dinero que tú vas a ir acumulando
como consecuencia del ahorro más las rentabilidades de esas inversiones, eh, es, esto te va a dar lo que tú vas a tener disponible como patrimonio total y ese patrimonio lo vamos a traspasar luego a lo que es el flujo. ¿Qué significa el flujo? Que si tú tienes una inversión y esa inversión te da un 10% de retorno, por ejemplo, si tenemos 104 millones y a esos 104 tú le pides el 10% anual, te van a dar 10.499.000 pesos durante el año. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con el flujo anual que te va a poder dar este patrimonio. Y a ese flujo anual simplemente lo dividimos en 12 para que tú tengas el flujo mensual. O sea, cuánto dinero disponible vas a tener mes a mes para ver si es que alcanzan a cubrir los gastos del mes. Entonces, fíjate que partimos aquí suponiendo que solamente puedes ahorrar 100.000 pesos al mes, significa 1.200.000 pesos al año. Esto va a tener una rentabilidad de un 10% que lo puedes sacar en algún instrumento, el famoso SP500, en promedio, ¿cierto? Obviamente hablando a largo plazo. Aquí va a depender de tu capacidad para poder rentar esto. En esta etapa, en la consolidación de patrimonio, se recomienda mucho más invertir en activos de crecimiento, por ejemplo, en bienes raíces, en cosas un poco más arriesgadas, ¿ya? Y obviamente a lo mejor este 10% anual puede ser mayor. Obviamente también puede ser menor, pero aquí vamos a sacar un promedio. Ahora, si tú mantienes esto constante, esto te va a ir dando un patrimonio y luego, una vez que tú ya tienes un monto más o menos consolidado, lo que haces es traspasar esos activos a inversiones un poco más estables, de flujo que te den dinero todos los meses o todos los años. Entonces, si te fijas, tú aquí necesitas 1.400.000 pesos para poder subsistir mes a mes. Por lo tanto, si nos vamos a esta tablita, a la parte de flujo mensual, nos dice que aproximadamente aquí, 28 años después de estar invirtiendo todo este tiempo, vas a tener el capital suficiente para que a un 10% de rentabilidad anual, dividido en 12, te dé 1.400.000 pesos para poder costear tu estilo de vida. Esto obviamente suponiendo que en estos 28 años sigues gastando exactamente lo mismo. ¿Ya? Si aquí obviamente supongamos que subes tu ingreso y ahora son 2.500.000, ¿ya? Pero tu gasto lo subiste en la misma proporción y por lo tanto mantienes ahorrando 100.000 pesos, obviamente ahora necesitarías 2.400.000 pesos y esto ya se nos alarga muchísimo más tiempo. De hecho, más o menos aquí necesitarías 33 años para lograrlo. ¿Cuál sería la gran diferencia? Que tu ingreso subiera, pero tu gasto no suba. ¿Ya? O sea, mantener el mismo estilo de vida, pero que tu ingreso vaya subiendo y por lo tanto vayas aportando más. Entonces, supongamos que tu ingreso subió en 1.000.000 de pesos, ahora está en 2.500.000 y tú mantuviste tu nivel de gasto en 1.400.000. Por lo tanto, vamos a tener un ahorro mensual de 1.100.000 que es bastante grande y eso en el año son 13.200.000 y aplicando exactamente las mismas rentabilidades, este monto crece mucho más rápido. Y si te fijas, aquí el punto más o menos de equilibrio que podrías lograr con un aumento de 1.000.000 en tus ingresos, te reduce considerablemente el tiempo que necesitas para poder retirarte. 1.400.000 en este caso. Veamos con 1.500.000 pesos, aquí necesitas esto de acá. O sea, aumentando tu ingreso en 1.000.000 de pesos mensuales y ahorrando casi 13 millones, invirtiendo casi 13 millones anuales, pasarías de 28 años que te tomaría llegar a mantener tus gastos a 8 años. Insisto, aquí estamos asumiendo que tu gasto se mantiene igual durante todo el tiempo. Ahora bueno, hay otros factores aquí, la rentabilidad. Si tú eres capaz de invertir a una rentabilidad mayor, supongamos a un 15%, esto va a hacer que tu rentabilidad sea mayor, tu interés compuesto sea mayor, pero fíjate que lo único que lograste ganar fue un año.
O sea, el impacto que tiene tener una rentabilidad extraordinaria no es tan grande y aquí es donde muchas personas cometen el error de enfocarse mucho en investigar negocios, acciones, inversión inmobiliaria, etcétera, que te den rentabilidades cada vez más altas. Pero la verdad es que en el mediano plazo no es mucho lo que influye. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, una rentabilidad de un 5% más conservadora. Fíjate que aquí te demoras 2 años más. O sea, tampoco es tanto tiempo que vas a tener que dedicarle. Entonces, esto ya nos da una segunda, tercera clave, que es que la rentabilidad anual en el mediano plazo no es mucho lo que afecta. ¿Dónde vas a tener un gran impacto? Aquí, en el ahorro que puedas gestionar en el corto plazo, en el fondo mantener tus gastos y que a medida que vayan subiendo tus ingresos, vaya subiendo también el ahorro. Ahora, ¿cuál es la realidad de la gran mayoría de las personas? Es que no tienen un control sobre sus ingresos. Lamentablemente, tú no le puedes ir a pedir a tu jefe que te suba el sueldo en 1 millón de pesos de un día para otro. No es muy difícil, o sea, no es muy fácil y por lo tanto hay poco control sobre el nivel de ingreso que tú tienes, principalmente como empleado. Por lo tanto, lo más normal es que te demores más o menos unos 28 años. Donde sí puedes controlar es, por ejemplo, aumentando los ingresos mediante un trabajo en paralelo o un negocio propio, un emprendimiento. Ahí si tú eres dueño de las decisiones que te van a permitir poder generar y ganar más. Por lo tanto, una manera de acelerar este proceso es ganando más y eso lo puedes hacer con un emprendimiento en paralelo. Otra variable que puedes modificar es la del gasto. Supongamos que en vez de tener gastos por 1.400.000, decides llevar un estilo de vida más bien tranquilo, sin grandes gastos, sin grandes lujos y supongamos que necesitas solamente 1 millón para vivir mensual. En ese caso, el aporte que vas a hacer va a ser mucho mayor que los 100.000 pesos del caso anterior. Por lo tanto, el monto a invertir va a ser mucho mayor y eso va a hacer que este interés compuesto sea más significativo. Y lo otro importante es que tu inversión ahora le puedes pedir menos cantidad de dinero anualmente, porque necesitas 1 millón mensual para poder vivir, por lo tanto necesitas que tu inversión te dé 12 millones al año. Y ese punto, fíjate que lo encontramos acá. O sea, pasamos de 28 años, ahorrando solamente 100.000 pesos mensuales, a 11 años. O sea, redujimos casi 17 años. 17 años. Es toda una vida. Y por lo tanto, una forma de poder lograr esto mucho más rápido es bajando tus gastos y manteniéndolos bajos. Insisto, aquí estamos asumiendo que el gasto se mantiene, hay muchas cosas en la vida que van a hacer que tus gastos suban, cuidar a tus hijos, universidades, quizás mantener a tus padres, hay varios factores, ¿ya? Pero en la medida que puedas mantener estos gastos más bajos, antes vas a poder llegar. Ahora, si tus gastos suben, la idea es que tu ingreso también pueda subir, ojalá proporcionalmente, para que así este proyecto no se retrase tanto. ¿Ya? Como puedes ver aquí, asumimos ahora un mayor gasto, pero también un mayor ingreso. Y para poder llegar a este número, estamos hablando aquí de solamente 12 años. ¿Ya? Es un muy poco tiempo, pensando que la mayoría de las personas se retiran a los 40, 45 años y ni siquiera les alcanza para poder vivir. Entonces, varias cositas que hemos hablado. Número uno, primero tienes que tener claro cuánto gastas. Eso es fundamental. Luego, en la medida que van aumentando tus ingresos, mantén tu gasto. No caigas en la famosa trampa de mientras más gano, más gasto. Y aumenta tu nivel de ahorro. Invierte siempre. Aquí siempre tenemos que estar invirtiendo. Ojalá buscando una buena rentabilidad. Aquí podemos ir variando. Si tenemos un 8%, nos va a ir afectando. Y lo otro es también la rentabilidad que le vas a pedir a tu flujo anual. También si ya estás más consolidado y ahora solamente le pides un 5% a este capital, obviamente va a ser más difícil llegar a ese número. Fíjate aquí cómo tuvieron que pasar 20 años para reduciendo la rentabilidad durante la fase de crecimiento y reduciendo la rentabilidad durante la fase ya de consolidación.
Ahora, hay otra forma de poder acelerar este proceso a tu libertad financiera y algo en lo que me quiero detener y explicarte muy bien. La mayoría de las personas inician este camino hacia su libertad financiera porque quieren huir, escapar de una situación. Cuando yo conocí este concepto quería escapar de un trabajo que no me satisfacía y mi mejor opción para ello era poder jubilarme antes a través de estas ecuaciones que te he estado mostrando. Sin embargo, hay un gran mito y es que cuando uno llega a la libertad financiera, tú prácticamente vas a dejar de trabajar. Y eso en la práctica no es cierto, no es real. Es muy, muy difícil que una persona se quede echada totalmente estando todo el día en la playa o viendo Netflix o viendo películas y series todo el día. Eso sí, por supuesto que cuando lo logres lo vas a hacer, lo vas a disfrutar, pero dura un tiempo. Los seres humanos necesitamos movernos, necesitamos crecer, necesitamos contribuir y colaborar. Y por lo tanto, hay una manera mucho más satisfactoria de poder lograr esta libertad financiera en menos tiempo. Pero como ya se nos alargó mucho este video, te lo voy a comentar en el siguiente video que probablemente va a estar aquí subido. Y recuerda comentar qué te pareció este análisis, ¿te parece interesante? ¿Sientes que hubo cosas que no consideramos, que de hecho no hemos considerado? Y cuéntame también qué piensas ahora. ¿Cómo ves, por ejemplo, plazos de 10, 15 o 20 años para poder retirarte, jubilarte, en vez de versus, por ejemplo, estar 40, 45 años y que aún así el dinero no te alcance? Y muy importante, si quieres que suba la otra parte mostrándote cómo acelerar este proceso todavía más rápido y de una manera mucho más agradable y satisfactoria, la manera que yo sepa que esto te interesa es que te suscribas al canal y de esa manera, si llegamos a un número de suscripciones, voy a subir la otra parte en base a la misma planilla que te mostré. Así que un gusto, espero que te haya servido esta información. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que aquí vas a tener un video muy interesante para que veas y aquí una lista de reproducción también muy interesante. Así que nos vemos en una próxima ocasión.